Esto es Misión Despertar. Buenas noches, mis queridos amigos de Misión Despertar. Estábamos ya en vivo, ya arrancando el programa de hoy, jueves 24 de junio. Así que hoy día de San Juan. Así que un gran saludo a todos los Juan y Juana, en especial nuestro querido Juan Mauricio, que es el director técnico, que está al control de todo lo que es la programación de acá de jltradio.com. Vamos a dar comienzo al programa de hoy. Y hoy tenemos un tema que sé que muchos de ustedes les llama la atención, les gusta. Es el tema OVNI, el tema de la existencia extraterrestre en la Tierra. Y hoy nos acompaña un invitado al cual voy a presentar y que después que lo presente y ustedes lo conozcan, él mismo nos instruya desde su experiencia y sobre todo conocimiento sobre esta materia que sé que a muchos fascina. Muchos de ustedes les gusta y que todavía hoy en día para muchos es un enigma. En la mesa de hoy se encuentra Jesús Roja, es el invitado de la noche de hoy, nacido en Puerto Rico, es artista plástico, que es su profesión, su parte oficial es artista plástico, pero es el representante para la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos del movimiento raeliano. Está titulado como guía de la región sureste de este movimiento raeliano o el movimiento de Israel. Bienvenido Jesús Roja y gracias por aceptar la invitación acá a Misión Despertar en jltradio.com. Bienvenido, un gusto conocerte. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí, de verdad, porque desde que he llegado hay una atmósfera súper cálida, súper amable. Me encantan los estudios y está buenísimo. Una pequeña corrección, yo vengo de Perú. Sí, Yo de nací Perú. en Perú. Nacido en Perú. Ok, bien. Y nada, feliz de estar aquí. ¿En qué parte de Perú eres? Yo nací en Junín, pero me crié en la capital, en Lima, ¿no? En el barrio de San Miguel. Bueno, por muchos he sabido de la gran actividad de la presencia de los extraterrestres, de ovnis, de naves en Perú, y siempre se ha creído de que parte de estas grandes estructuras que hoy conocemos como el Imperio Inca tuvo que haber sido también influenciado por una civilización inteligente superior a la nuestra. Así que hoy nos vas a instruir con todo este conocimiento y te damos las gracias por estar acá y nos instruya bajo este conocimiento al cual tú representas este movimiento raeliano. Y nada, los micrófonos tuyos. Danos las primeras observaciones o primeras palabras para comenzar la mesa de hoy y después pasar con nuestro querido Guillermo. Encantado. Mira, yo vengo representando al movimiento raeliano internacional. Yo pertenezco a este movimiento ya por 30 años. Fue fundado por Rael, de donde viene el nombre, que en el año de 1973 tuvo un encuentro con un extraterrestre, el cual le dio una información que los raelianos consideramos muy valioso para difundir, sin pretender convencer. La idea no es convencer a nadie, es simplemente informar sobre estos mensajes, ¿no? Y la segunda misión que tenemos es construir una embajada para recibir a estos extraterrestres que ya desean venir a la Tierra, retornar, pero ya no como dioses, sino como los seres que nos crearon, ¿no? Y nos crearon con amor, de verdad, y que confundimos por dioses, ¿no? Tú acabas de mencionar de donde yo vengo, y de donde yo vengo es muy interesante porque hay la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que bajaron con el sol al lago Titicaca y difundieron un conocimiento que incluía desde cómo debería conformarse la sociedad, agricultura, porque no se explicaban cómo pasaron de ser tan primitivos a la cultura inca. Estamos hablando del periodo pre-inca. Claro, del pre-inca. Entonces existe esta leyenda. Entonces hay que tener cuidado con las leyendas que le dicen Esa ¿no? leyenda no es lo que se conoce como los hermanos de las estrellas. Pero claro, es lo mismo, es que se repite en todas partes del mundo. Y el mensaje raeliano lo que hace es reunir todas esas leyendas y todas esas historias y compactarlas, porque el mensaje al final es el mismo, que no, hasta ahora no lo hemos entendido, que es amarnos, que es vivir en comunidad, en diversidad. Lo que no hemos aprendido es a vivir en diversidad, y eso es lo que el mensaje raeliano nos dice, porque ellos, estos Elohim,
como está escrito en la Biblia, porque la palabra original es Elohim, no es Dios, eso fue puesto luego, ¿no? Elohim quiere decir literalmente aquellos que vinieron del cielo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos quiénes son esos que vinieron del cielo. Y que además esta historia, como la historia con los judíos, se repite en muchas civilizaciones alrededor del mundo, ¿no? Entonces, ahora podemos entender, vivimos en una época en que podemos entender, ya sabemos lo que es el átomo, ya sabemos lo que es una célula, manejamos el ADN, lo manipulamos, ¿no? Ya sabemos que en el cielo hay gases, planetas, estrellas, satélites y que y además se va hacia el infinito, ¿no? Y has Sí. mencionado algo muy interesante, el ADN. Hoy en día, Claro. aparte que se estudia, ya hay capacidad de Claro. manipularlo. Entonces Has ya podemos tocado un entender punto. nuestro origen, nuestro verdadero origen. Entonces todo comienza a tener sentido, inclusive los textos religiosos antiguos como la Torá, la Biblia, el Corán, todos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces, pero ahora podemos leer esos textos con los ojos contemporáneos y descubriremos que ellos han estado siempre ahí, ¿no? Porque el fenómeno ovni no es un fenómeno de tecnología, eso es todo lo que es, ¿no? Eso es todo lo que es. Lo importante es quiénes construyen esas naves y qué es lo que, especialmente, qué es lo que tienen que ver con nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que es el mensaje raeliano y por eso se llama diseño inteligente, porque al final eso es lo que somos. Sí, no, más adelante en el programa vamos a estar hablando sobre el libro Sí, que trajiste el día de hoy y muy interesante, muy, muy sí. interesante. Hay muchas preguntas, tenemos 2 horas por delante, bueno, ya Excelente. diría 1 hora 50 minutos por delante Ah, y hay mucho tema, mucho tema en cuanto a lo que es el tema de hoy. Que por cierto, lo titulé en las redes sociales OVNIs, la presencia extraterrestre en el planeta Tierra. así es. Pero más allá del fenómeno, yo creo que ya es el momento de preguntarnos, porque nos hacemos muchas preguntas. Eso. Entre las preguntas, yo creo que la más importante de todas, ¿los humanos, la humanidad en sí, estamos preparados para recibirlos? Yo pienso que sí. Yo soy de los que creen en el ser humano, ¿no? O sea, hay gente que no tiene mucha fe en el ser humano mirando cómo van las cosas en el planeta, pero Ujú. yo sí, y yo creo que ya es hora, ¿no? De hecho, el mensaje israeliano es para eso, es para preparar a la gente, ¿no? Entonces, hace pues más de 40 años cuando este hombre recibió este mensaje, se reían de él como era natural. Ahora ya no se ríen tanto de él ni de nosotros porque ya viene siendo un tema muy común, ¿no? O sea, ahora con la tecnología cualquier persona puede tomar un video. Y yo nunca he visto un ovni, ojo, ¿eh? Yo nunca he visto un ovni. Sin embargo, como está dentro del tema israeliano, o sea, me Ujú. llegan videos, me llegan cartas, me llegan emails, y, ¿no? Porque hay gente que sí ha tenido experiencias, ¿no? Entonces, entonces ya es un tema que ya dejó de ser ciencia ficción para convertirse en ciencia. Porque ahí está la clave, es una cuestión de ciencia, ¿no? Entonces, la diferencia que hay entre esta gente y nosotros es el avance científico, tecnológico, espiritual, ¿no? Y filosófico, sobre todo filosófico. No es pues que los textos religiosos ellos pues hicieron estas profecías porque tienen, o sea, la capacidad de ver el futuro, no es eso, simplemente que ellos ya pasaron por todo lo que nosotros hemos pasado y estamos pasando. Entonces, ahora es el tiempo en que ya podemos entender que no somos los únicos en el universo, Cierto. que hay otros seres ahí que nos observan y que esperan que nosotros demos el paso siguiente y elevar nuestra conciencia para poder contactarnos con ellos. Que un contacto además que es inevitable, ¿no? Es un contacto que se va a dar, ¿no? Por eso la construcción de una embajada, ¿no? Y antes de pasar con Guillermo y con el padre Luis para seguir avanzando, me llama mucho la atención lo del tema de la embajada. ¿Por qué ahora cuando hay vestigios en Mm, diferentes civilizaciones, la egipcia y en América, sobre todo la maya mm, y bueno, el imperio inca, hay pruebas de la presencia de mm. ellos? ¿Y por qué ahora en este tiempo una embajada y en aquel tiempo se podría decir que utilizaban las pirámides como plataforma de contacto, Obviamente, puntos de contacto? me parece genial la pregunta que haces porque hubo una época en que ellos venían a la Tierra. Eso Ujú. lo puedes ver en la Biblia, lo puedes ver en el Corán, lo puedes ver en las leyendas que hay por todo el mundo disciplinadas en diferentes culturas. Pero se fueron porque se dieron cuenta que nosotros tenemos que aprender por nosotros, o sea, por nosotros mismos. O sea, Ok. ellos nos estaban ayudando, pero teníamos que aprender a apreciar la vida. Lamentablemente el ser humano es así. Lamentablemente el ser humano aprende a los golpes y a equivocarse y a levantarse y a equivocarse y levantarse.
Pero entonces ya hemos llegado a un momento en que ya, ya es un niño medio adolescente, encontramos los fósforos con a raíz de porque el contacto con Rael se dio a raíz de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, cuando el niño descubrió los fósforos, ¿no? Entonces es peligroso porque, ¿no es Tú cierto? haces la analogía de que el niño descubrió los fósforos, te refieres a la Claro, parte podemos nuclear. quemar la casa completa. Bueno, has hecho un punto muy interesante. Has hecho un punto muy interesante. Muchos desconocen que la actividad ovni en el siglo XX comienza con la tecnología nuclear en la Tierra. Así es, y así es. Además tenemos aquí un experto que puede hablar más del tema, pero es así, ¿no? Entonces ahí decidieron, bueno, estos tienen que tener un poco más de cuidado, hay que darles una advertencia, y entonces ahí es que empezó, año 45, 47, cuando empezó todo el fenómeno ufológico, ¿no? Y no es coincidencia, pues, no hay ninguna coincidencia, ¿no? Entonces, ¿Y cómo Jesús, un artista plástico, entra en este conocimiento? Uy. No me lo respondo ahorita, vamos a Ajá. pasar con Guillermo. Ah. Hola Guillermo, buenas Bueno, noches, ¿cómo encantado estás, Felipe? de reunirnos nuevamente. Igualmente, un placer para mí también. Una mesa de lujo hoy. Sí, sí. Sí. Y tenemos también la presencia del Padre Luis y bueno, Padre toda Luis. la audiencia que ya está conectada con nosotros con el tema de hoy. Gracias, que de verdad que bueno que estamos otra vez Bueno, reunidos. tengo que confesar algo, que esto nunca fue mi principal tema, ¿no? La ufología ni la ovnilogía serían en español. Porque yo me dedicaba al desarrollo interior y todos esos temas, yoga, hasta que en un momento vi que los dioses de la India eran azules. Entonces decís, qué curioso, ¿no? O sea, no, pero entonces te dicen, no, eso es una alegoría. Eso es- Sí, sí, ¿verdad? pero Krishna es azul, es un hombre azul. Y me no había era un puesto- pitufo no me- necesariamente. Oye, no me había percatado de ese detalle, tienes Ajá. razón. Igual que el Bhagavad Gita habla, describe Exacto. unas ciudades flotantes. Exacto, el Bhagavad Gita que escribe eso, describe luego los vimanas en los que ellos vienen, que son los platos voladores que usaban, ¿no? Ajá. Y luego hay una guerra entre ellos y una guerra nuclear, porque se encontró vitrificación en el suelo, que es cuando la arena se convierte en vidrio. Y para eso hace falta una cantidad de grados de temperatura impresionante que solo lo producen las bombas atómicas, ¿no? Y eso se ha encontrado. Y además está el Vimana dibujado en el Mahabharata. Hay un plano del Vimana, Ujú. cómo era, ¿no? Y cómo volaban. Y de ahí creo que viene lo de la alfombra mágica, porque Sí. era un hombre sentado en algo, volando. La alfombra mágica de la... Sí, Sí. sí, tienes toda la razón, Ok. de verdad. Entonces, bueno, por ahí vine. Una vez tuve una experiencia que vi a Yogananda en un lugar de meditación aquí en North Miami Beach. Y al lado estaba el señor Krishna. Y yo no podía creer que tuviera la carne azul. Porque yo había visto películas que hacen en la India, ¿no? Y se nota que es un maquillaje que tienen, o sea, abajo la piel no es azul. Pero cuando lo vi, eso me impresionó, porque la carne es azul. Ajá. Y Yogananda al lado, ¿no? Como diciendo, estamos juntos en el mismo lugar. Luego el otro fue el profe Morales, que estuvo acá. Ajá. El profe Morales me contrató hace ya 30 y pico de años para filmar una regresión que él hizo. Ujú. Y yo estaba totalmente en ayunas con respecto a los ovnis. A ver, ¿cómo explico? No me interesaba, ni los rechazaba, ni lo aceptaba, ni nada. Era algo que estaba como fuera de mi radar, ¿no? Era como que, bueno, sí, a lo mejor hay algo ahí, pero no me interesaba el tema. Él me contrató para filmar la regresión y este señor, bajo hipnosis, empieza a decir que estaba en Cuba, él era meteorólogo en Cuba, estaba en un bote frente al morro, chequeando los vientos y eso, y veía que unas nubes iban para la izquierda y otra nube iba para la derecha. Y decía, no, pero si el viento va para la izquierda, ¿cómo es que una nube va para la derecha? Entonces, dice el hombre, yo no lo voy a reportar porque me van a pensar que estoy loco, porque eso es imposible. Y bueno, y poco a poco veo una luz que aparece cerca del faro y la luz se lo lleva.
y el hombre aparece ahí y los seres que estaban ahí eran, él describe como si fueran hormigas con forma humanoide, pero eran como cabezas de hormigas y el cuerpo color así marrón, carmelita. Y él se asusta mucho. Dice, eran hormigas como de 6, 7 pies. Y empieza, ay, estoy rodeado de hormigas. Y Morales, me acuerdo, le dijo, cálmate, solamente lo vas a describir, no lo vas a revivir. Pero mírate tú. Y él se mira y dice, wow, yo también soy una hormiga. Y dice, bueno, vamos a preguntar para qué te llevaron. Y lo habían llevado porque él era uno de ellos, que había encarnado en forma humana. Y lo estaban ajustando. Entonces, ese fue mi desayuno de ovnis. Okay. Sí, algo que yo fui a filmar. Sí. Y el hombre dice eso. Okay. Y Morales me dice, mantén el tape hasta dentro de 10 días. Cuando él vuelva, lo vamos a ver juntos. Porque el hombre salió del trance y no se acordaba nada. Y a los 10 días volvimos y el hombre lo empezó a mirar y dijo, yo estoy diciendo eso, soy yo. Y le dice, sí, bueno, es usted, ¿no? En ese momento los videos no eran comunes. Yo era de los primeros que había comprado equipo, cámara, o sea, un VCR que lo tenía que colgármelo. Y viendo que ahí los seres humanos estamos como divididos, que él tenía esa experiencia en un compartimento de su mente y el resto de su vida en otro, y no se conocían esas dos partes entre sí, ¿no? Porque él mismo se asombra de lo que está diciendo. Ese rostro de hormiga que describen ahí es lo que se conoce hoy los ojos almendrados, que tienen estos ojos también rasgados o muy grandes. Los grises son esos. Sí, eso que le llaman los grises, porque Sí. allá afuera hay una raza bastante amplia. Hay un montón. Hay un mundo bastante amplio. Sí, y a partir de ahí, como te digo, ahí empecé a ver, bueno, acá hay algo. Este hombre no está mintiendo. Él mismo se está sorprendiendo de lo que le pasó. Pero hay algo interesante en lo que estás compartiendo en este punto, que la persona es de Cuba. Sí. Tú sabes que en Cuba hay fenómenos ovni la cual no lo reportan. Claro, claro. Eso es un tema que es tabú, no se habla muy abiertamente, a menos que sean experiencias de personas dentro del interior del país. Y no en sí el gobierno, que todos sabemos el tipo de gobierno que existe impera en la isla de Cuba, no trasciende esa información, pero sí hay actividad extraterrestre en la isla de Cuba. Claro. Muchísima. Sí, sí, hay. Muchísima. Cosa que lamentablemente se escapa para la información de todo el que le gusta de este tema, poder nutrirse e informarse de eso. Él lo que tenía es lo que se llama missing time en inglés, que no se acordaba qué pasó. Él se acordaba que vio una luz y no se acordaba más nada. Luego volvió a aparecer en el bote y no sabía qué había pasado. Y en la regresión salió todo eso, ¿no? Y a él se lo llevaron varias veces. Yo terminé siendo mi amigo de él. Él compró la casa del señor que hizo el castillo de Coral, el Coral Castle. Coral Castle aquí. De Ed, ¿cómo se llamaba el hombre? No me acuerdo no me acuerdo el apellido. El que construyó eso tenía una casa por la calle 8. El castillo de Y Coral. este señor lo compró. El de la regresión, y me invitó a la casa. Hay una pirámide en la entrada que uno se puede meter adentro, hecha con tubos de cobre. Y bueno, el hombre estaba en serio metido en todas esas cosas de la energía. Así que bueno, como que me metieron en este mundo y me fui como forzado a investigar, ¿no es cierto? Y bueno, de ahí hasta hoy descubrí una cantidad de cosas. Aparte, con las regresiones uno encuentra, ¿sabe? El amiguito imaginario que dijo Morales realmente no era ningún amiguito imaginario, era un extraterrestre que venía a visitar al otro niño, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces tú primero te asombras, pero después te das cuenta que primeramente no podemos ser los únicos del universo. Este planeta tampoco es ningún planeta privilegiado. Es más, si desaparece, el universo no se le mueve ni un pelo. Y es tan inmenso y hay tantas probabilidades. El universo posiblemente no se le mueve un pelo, pero en nuestro sistema, lo que es nuestro sistema solar sí se le mueve más de un pelo. Y en nuestra galaxia también tiene un efecto. Sí, pero... Porque si no, entonces, ¿por qué tanta manifestación y aparición de naves y...? Porque nos observan, Sí. nos están observando desde milenia. La presencia de ellos ha estado desde el principio de la humanidad.
Ujú. Y cuando uno entra en estos temas, te das cuenta que siempre han estado Siempre, ahí. claro. Siempre han estado ahí. ¿No? Algo que me impresionó, Jesús, de Perú, yo vi un video de Von Daniken, que él fue a Nazca. Y claro, todo el mundo ve la figurita de Nazca, ¿no es cierto? Esas Las líneas de cosas. Nazca. Las líneas de Nazca que no siempre... Lo curioso es que nunca se llenan de polvo, nunca se tapan. Correcto. Siempre están descubiertas, ¿no? No Así es. importa lo que pase. Y tú dices, wow, ya eso es Eso raro. es, sí, para empezar, ¿no? Eso Para es raro. empezar. Después las pistas de aterrizaje que hay. Pero en un momento él mostró, dice, yo les voy a mostrar algo que nadie muestra. Él estaba en un helicóptero y muestra una cadena montañosa. Hablo de kilómetros. Ujú. Todas las montañas cortadas, la punta de las montañas cortadas, como si le hubieran pasado un cuchillo gigantesco. Ujú. Todas las puntas de las montañas flat, como se Sí. dice, plana. Planas, en línea. Y cuando uno ve eso, pero por kilómetros, ¿quién puede hacer eso? I mean, ¿qué tecnología hay que tener? No, el otro detalle. Para cortar todas las puntas No, de el las otro montañas? detalle es que no encontraron, o sea, se supone que, bueno, eso no puede, o sea, le han quitado ese top. Debería haber rastros de, no hay nada. Sí, rastros de roca, de, de tierra. roca, de tierra. Pedazos que quitaron. Que quitaron. Y no... Todas estas cosas las han hecho de alguna manera, también ayudando al ser humano a hacerlas. No es que ellos directamente lo han hecho, pero indirectamente hay cosas que son muy extrañas, como en Pumapunco se encuentran estas piedras con, o sea, que han hecho unos canales y unas hendiduras que no, ni las mejores máquinas que tenemos, además en medio de la nada, ¿no? Entonces, eso lo han dejado para que nosotros, en algún momento que viene siendo este momento, comenzar a atar cabos, ¿no? Y rascarnos la cabeza, que nos han hecho rascarnos la cabeza por mucho tiempo. Pero ahora todo está Bueno. coincidiendo, ¿no? No olvidemos Machu Picchu, Obvio. que ahora más adelante hablamos de eso. Sí. Y no olvidemos la famosa Puerta del Sol en Bolivia, en el lago Titicaca, que es un portal dimensional. Claro que sí. Tenemos mucho de qué hablar, mucho, Sí. pero quiero darle la bienvenida nuevamente al Padre Luis, que hoy nos está acompañando. Me alegro que esté acá, que todo esté bien. Padre Luis, desde su perspectiva y dentro de lo que es el conocimiento de la religión, los libros sagrados, ¿qué luz nos da? Usted que es un hombre conocedor y estudioso de la palabra y de los libros sagrados, sobre todo pendiente, porque el Padre Luis tiene un gran conocimiento también de lo que es los libros apócrifos. No tanto, no tanto. Pero mi respeto, No tanto. mi respeto. ¿Qué luz nos da los textos? ¿Qué nos revelan o nos pueden revelar para poder entender y comprender de que posiblemente, como dice el invitado y nos dice Guillermo, no estamos solo en el universo? Toda la vida, desde pequeño, yo siempre supe que no estábamos solos en el universo. Una de las razones de mi búsqueda siempre ha sido de apreciar la inmensidad creativa de Dios, que es imposible que un universo tan vasto, lleno de cadenas astrales, de tantas nebulosas, de tantos sistemas que hay, de galaxias, cientos de millones de galaxias, es decir, y cada galaxia tiene varios sistemas, es decir, es imposible, como dice el hermano jesuita, yo estaba mirando lo que decía el hermano jesuita del Observatorio Vaticano, él se llama, estoy citando, Guy Consolmagno, él está diciendo que realmente todo este asunto no contradice para nada la fe religiosa. De hecho, el Vaticano le entrevistaron a otro obispo y él respondió que él estaba esperando que los gobiernos declararan primero cualquier cosa que estuviesen en archivos y cosas para ellos declarar, pero que dice que realmente ellos están completamente abiertos a esa posibilidad. No tenemos pruebas porque no han llegado, como usted ha dicho, personalmente, pero sí ha visto mucho avistamiento de todo tipo. Y desde siempre, lo que habló el hermano, en la Biblia, por ejemplo, si tú buscas el libro, el más impresionante es el libro de Ezequiel. Así es. Ezequiel, primer capítulo. Usted coge el primer capítulo de Ezequiel y, por ejemplo, cotizo, porque usted me dice que tengo que mirar la cámara. Imagínate. Cotizo, mis hermanos, ustedes saben cómo soy yo. No tengo experiencia en la radio, pero los amo mucho. Dice Ezequiel, y miré, él miró, estaba en un lugar, y dice, y aquí venía del norte un viento tempestuoso,
y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía bronce refulgente, como un bronce pulido. Y si en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, y había en ellos semejanza de hombre. Es decir, está describiendo un encuentro cercano de primer nivel. Tremendo, sí. Sí, Completamente, absolutamente. Entonces, yo también no soy experto en el tema, pero nos hemos dedicado a buscar, porque siempre hay que buscar. La fe se construye a base de la investigación. La fe se construye a base de la no ignorancia y de mentes abiertas. Porque también hay otro obispo, también otro señor, que le estamos la nota acá, que es el otro hermano jesuita, José, argentino, por cierto, sí. José Funes. Ok, sí. José Funes, él explica que no creer que existe vida extraterrestre es como limitar la potencia creativa de Dios. Y estoy muy de acuerdo con eso, porque las pruebas están por todas partes. De hecho, en todas las investigaciones humildemente que he hecho, porque en mi trabajo, no ahora que soy sacerdote, hace muchos años antes de ser sacerdote, siempre estuve estudiando y buscando, y siempre traté de buscar la convergencia de lo que enseñaban las iglesias, y mucha gente decían que yo estaba mal, ¿no? Porque las personas están programadas a un dogma, a un sistema, y están encasillados, y una de las cosas que no evolucionamos es por el encasillamiento, y eso lo hemos dicho muchas veces, y la programación, que ese es el verdadero Satanás, el opositor de que podamos crecer a estados de conciencia crístico, el opositor de que podamos crecer y abrirnos y salirnos de los cinco sentidos, y la intensidad tan grande que tenemos en la humanidad de identificarnos con el cuerpo, y no que somos criaturas espirituales viviendo experiencias en un cuerpo que podemos cambiarlo cuantas veces querramos. Pero entonces ahí tenemos la experiencia de Ezequiel, y podemos traer muchos textos. En Segunda de Reyes, el gran Elías, que hoy se cumple la festividad de su encarnación en Juan Bautista. Elías se las trae, ¿no? Ajá. Que Elías también en Segunda de Reyes, capítulo 2, 11 al 12, si usted lo busca, ahí están describiendo cómo Elías, entonces ellos lo describen como un carruaje de fuego, y cuando ese carruaje de fuego sube, va dejando atrás una espiral de energía. Una espiral de energía. Eso estamos hablando de Segunda de Reyes. Y la hija dice, ay papá, te me has ido. Entonces, bueno, ¿qué podemos pensar realmente? ¿Que Elías voló por el aire solo, o que había un carruaje del cielo de qué? Es decir, no puede, eso es ilógico, porque no tiene sentido que si un ángel se lo va a llevar, se lo lleve en su cuerpo físico, porque hay una contradicción desde el punto de vista físico ahí de dos tipos de densidades. Vaya, entonces, a mí me gusta, siempre nos ha gustado estudiar la Biblia de una manera un poco más inteligente, un poco más de sentido. Y tristemente nosotros hemos interpretado la Biblia de una manera plenamente literal. Desde el primer sistema Pardes. En Pardes hasta tratamos de buscarlo en el sistema místico. Entonces todos estos obispos estaban diciendo eso, inclusive hasta el Papa dijo que si venía uno, si le dice, si viene uno y le pide que lo bautice, ¿qué usted hace? Bueno, si me lo pide, lo bautizo, dice el Papa. Es decir, ellos están manejando toda esa situación, posiblemente ellos nos bauticen a nosotros, porque realmente, y a lo mejor muchas personas no van a estar de acuerdo y van a decir, este sacerdote de dónde salió, bueno, un hijo de la luz y de la verdad, y amo la iglesia por sus ritualísticas y sus cosas. Creo que existe magia en la Eucaristía, una magia divina. Creo que los extraterrestres que entendieron el secreto de los sonidos, de la música y de todas esas cosas, esas vibraciones que están en la liturgia en latín, y eso es lo que produce los fenómenos de la teurgia que es la magia blanca, ¿no? La magia de transmutación de lo malo por el bueno, siempre por el sumum bonum y el bien supremo. El cristianismo hemos descubierto que no es de la tierra. El cristianismo no es de la tierra. El Cristo es universal, el Maestro Yeshua encarnó y tomó esa energía acá. Es decir, tratamos de buscar una convergencia a lo que estamos diciendo, porque no es nada diferente. No. Es solamente buscar la semántica que une las dos ideologías, porque realmente, yo sí estoy seguro de eso, hay millones de pruebas en toda la tierra. La Iglesia Católica Romana no lo contradice, menos lo voy a contradecir yo, que amo la verdad, ¿no? Y está, como dice el hermano Guillermo, en Mahabharata. De hecho, el cristianismo llega a la Atlántida, que sí existió la Atlántida,
que en la punta de los montes, del Monte Pico, son partes de la Atlántida. Se han encontrado también formaciones hundidas de arquitectónicas en la zona del Caribe. Los atlantes manejaban ese tipo de conocimiento crístico, de evolución de las armas, tenían un avance tremendo, y posiblemente toda esa guerra, porque ellos utilizaban un cristal, que no me recuerdo ahora el nombre del cristal, pero con ese cristal es que ellos hacían la energía, la convertían como una especie de energía atómica. Por eso es más barata. Ahí explican la parte que descubre aquella batalla epopéica, épica, que decía que aquellos volaban en tronos y lanzaban rayos de fuego blancos como truenos que venían del cielo. Y era la batalla que habían entre ellos dos. Entonces dice que hay una historia que también se dice que puede haber sido una batalla entre los atlantes y los de la India, estos que están los Manú, ¿no? Los Richis, lo que estaban una civilización de 250.000 años atrás. Sí, señores. Aquí en la Biblia nos hablan bueno, ahí eran los hijos de Pandu, ¿no? De Pandú. Los Pandavas. Los Pandavas, sí. Pero exactamente. Pero entonces aquí en la Biblia nos hablan de 2000 años, cuando los 2000 años, o 3000 años, 4000 años, 5000 años para un místico son peanuts, son nada. Y también el Papa tiene en los registros papales, creo que es Pío Juan 23. Juan 23, que bajó un ovni en Castel Gandolfo con el secretario Loris Capavilla. Que se lo vio todo, además, ¿no? Él lo vio. Ahí mismo en el Vaticano bajó y el Papa se arrodilló y los saludó y se fue y dijo, son hermanos que tenemos. Sí, exactamente. Son hijos de hermanos. Dios. Inclusive si vas a ver Isaías en el capítulo 60, él dice un párrafo ahí en el capítulo 60, que tengo aquí inclusive a 68, versículo 8 exactamente, para la cámara, sí, yo sé. Versículo 8, usted que está ahí en mi casa, que me está escuchando, los amamos con mucha intensidad, porque queremos compartir la verdad para que la verdad nos haga libre, como dijo el gran maestro Yeshua, el Cristo. Y entonces dice Isaías, ¿y quiénes son esos? Así dice, ¿quiénes son esos que vuelan en las nubes como pájaros, como aves? ¿Quiénes son esos? Es decir, están hablando de dimensiones físicas, porque ahora si vamos a la física cuántica, tenemos que respetar las dimensiones físicas. Y esos son los viajes y las cosas que se hay. Nosotros también pensamos que si existen los extraterrestres, muchos tipos de extraterrestres, mi opinión humilde es que posiblemente haya muchos extraños de eso que sean mutaciones genéticas que ellos hacen para lanzarlos a hacer tareas de scout, ¿no? De investigación. Lanzan eso y ellos son los que a veces que lo han visto. Esa es mi opinión, humildemente, no sé. Pero yo sé que en Atlántida lo hacían, porque de hecho el cerdo es un invento genético de la Atlántida. Lo sé por información que he recibido de la Hermandad Blanca. Interesante. Si me permiten, encontré el relato de Juan 23, si me Juan permiten, 23 brevemente. Sí, esto ocurrió en Castel Gandolfo, en lo que se conoce como la localidad veraniega de los Papas, en Italia. Castel Gandolfo fue en el año de 1961. Se encontraba caminando por los jardines del Castel Gandolfo el Papa Juan 23, con su secretario Loris Capavilla, que, by the way, después de todo, años después, justamente el actual Papa, el Papa Francisco, lo asciende al grado de cardenal. Este secretario de Juan 23 hoy en día es cardenal. Y el relato narra lo siguiente. El Papa y yo estábamos caminando en los jardines de aquella noche del mes de julio de 1961. Cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes de un color azul ámbar. La nave pareció volar sobre nuestras cabezas por unos minutos para luego aterrizar sobre el césped del jardín, en el lado sur del jardín donde ellos se encontraban. Un extraño ser salió de la nave y tenía forma humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luminiscencia dorada y tenía las orejas ligeramente alargadas. Su santidad y yo nos arrodillamos y sabíamos que lo que estábamos viendo no podíamos creerlo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. El Santo Padre se levantó después de un diálogo que tuvo con este hermano mayor, se levantó, caminó hacia el ser, tuvieron un encuentro privado de alrededor de 20 minutos frente por frente.
No se veía, describe este secretario, dice, no se veía gesticulación alguna de su boca. Pequeño detalle. Pero sí hablaron. Lo que sí se percibía eran sonidos. Ellos no me llamaron, por lo cual yo no entré en el círculo del diálogo. Luego de que esto sucedió, el Papa se dio vuelta, caminó de vuelta hacia donde yo me encontraba, despidió a este ser, él se dio vuelta y caminó hacia la nave. Su santidad me observó y me dijo, los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Ahí está. Palabras de Juan 23, dicho por su secretario Loris Un gran Capapila. iniciado. Bueno, usted lo reveló. No, no puedo decir Usted yo. lo reveló. Ujú. Bueno, ¿qué Eso es tienen que decir? un encuentro cercano del tercer tipo. Y Ujú. para el que no conoce esto, hay una tabla hecha por Alan Hynek, que era un astrónomo, que participó en muchas películas de Spielberg, sobre todo la película que se llama Encuentro cercano del tercer tipo. Él estuvo ahí. Y fue uno de los que estuvo encargado del proyecto Blue Book, que por acá tengo una parte desclasificada. No sé, si, Juan, ¿a qué cámara lo...? ¿Ahí? Ok. Esto lo desclasificaron de el FBI. Ok. El proyecto Blue Book fue hecho para hacer creer a la gente que los ovnis no existían. Y Alan Hynek fue contratado para explicar por razones científicas que lo que se veía era completamente normal y no tenía nada que ver con seres de las estrellas ni del espacio de ningún lado. Él fue el que inventó lo del gas del pantano, el swamp gas, él fue el que inventó lo del weather balloon, los globos Las aerostáticos. excusas, las excusas. Él inventaba todas esas explicaciones científicas, como diciendo, no, era esto, era un gas de ahí, esto era no. Entonces, bueno, pero él hizo esta clasificación. Ajá. ¿Qué pasó? De los encuentros. Sí, eso. Entonces, Encuentros cercanos del tercer tipo. hay 7 tipos, gente. Ok, primer tipo, ver a una nave, Ujú. ¿ya? A menos de 150 metros. Ya, ese es el primer tipo. Porque hay otros 3 que no entran en la categoría, que es, por ejemplo, ver luces a la noche, que no reconocemos, o ver de día objetos como esferas, cigarros, triángulos, ovoides, platos voladores, durante el día, pero a la distancia, ¿ya? ¿Qué pasa? Y la otra es cuando el radar capta algo y no se sabe qué es. Pero, como la palabra indica, objeto volador no identificado, puede ser alguien que tiró una lata al aire, puede ser una bandada de pájaros, puede ser un meteorito, puede ser es un objeto volador no identificado, no necesariamente lo que después llamaron vehículo extraterrestre dirigido, que es otra cosa. Que es otra Entonces esas 3 están fuera de la escala esta, y la primera empieza con el encuentro cercano al primer tipo, o verlo a 150 metros de distancia, o sean 500 pies. El del segundo tipo es cuando esta nave deja huellas, quema la hierba o un árbol, o tal vez a la persona le quedan quemaduras en la piel, O la radiación. o animales, afecta a los animales, o sea, deja algún tipo de huella. Ahí entrarían los crop circles, los famosos círculos estos que se producen claro, en Inglaterra claro, en los absolutamente. cultivos de trigo. Eso es un tema fascinante también, ¿no? Bastante. Y complejo y largo también. Sí, Ujú. que es para un programa entero, ¿no? Sí. Entonces, encuentros cercanos del tercer tipo es ver los ocupantes. Y por eso es la película, porque ellos bajan y ven los ocupantes. Los ocupantes pueden ser humanoides o no, pueden ser robots o pueden ser, no sé, monstruos, no sé. O sea, ver el ocupante que maneja el aparato, ya sea que aterrice o no. La tripulación. Eso es el tercer tipo. Cuarto tipo ya es la abducción. Encuentro cercano del cuarto tipo, cuando se lo llevan a alguien
Y bueno, ya todo el mundo sabe lo que es la abducción, ¿no? Experimento. Que ese es el caso de Israel, porque el año 75, el año 73 lo contactaron, lo contactaron, por el 75 lo llevaron por 24 horas al planeta de ellos y lo volvieron a regresar. Tremendo. Tal cual como hicieron con Isaías, con Ezequiel, con lo mismo. Y Enoch. Y Enoch y Oh, tantos Enoch. personajes. Claro, Gran Enoch. claro. Nos estamos olvidando de No, Gran digamos, Enoch. ¿no? El libro de Enoch, primero y segundo tomo. Claro. Claro, y la idea es, o sea, claro, le dieron ese paseíto y ahora tú cuentas, pero ahora pues podemos entender, ¿no? O sea, ahora podemos entender. En los tiempos bíblicos no. Por eso es que hay que leer, y me encanta, dicho sea de paso, estar con un sacerdote de mente abierta que comprende, porque yo a los 15 años estaba queriendo ser sacerdote católico, porque mi familia fue muy católica, pero una de las cosas que me desanimaron mucho es que no me daban las respuestas. Yo iba a los sacerdotes, por ejemplo, ¿no? Con cosas como estas. Y me decían que hay misterios. No me encontraste a mí. Pero claro, no, pero y lo que pasa es que ya ha pasado mucho tiempo también. Ya no podemos seguir. Jesús, aquí una pregunta. Sí, dale. Esa experiencia con un sacerdote para esa cita o ese encuentro con un sacerdote de la parroquia para contar esta... No, que me este explicara, hecho. ¿no? Se suponía Ajá. que ellos... ¿Cómo te sentiste tú después de ese diálogo con el sacerdote? ¿Cómo fue tu experiencia? frustrado porque lo único que te pedían era obediencia. ¿No te mandaron a rezar? Bueno, entre otras cosas, claro, ¿no? Porque... ¿Cuántos padres no, nuestros te mandaron a rezar a ti, Ave no María? no me acuerdo en aquella época, pero la cosa es que... Pero eras joven, ¿no? ¿Te acuerdas Claro, del entonces momento? tú obedeces nada más, ¿no? Ujú. Pero... ¿No te dijeron que tenías problemas así, Mentales. posibles problemas No. emocionales No, que te no. estaban afectando? Tenía un problema de obediencia. Ah, ok. Era un chico un poco rebelde, demasiado preguntón, y eso Pepito incomodaba. preguntó, bienvenido al club. Claro, entonces... Por casualidad a ti este, te mandaban con el director del colegio por hacer preguntas de más. No necesariamente, no, más bien con el director me mandaron por hacer preguntas de tipo sexual, ¿no? Pero Oh. eso es otro tema. Pero que también está, porque todo está relacionado, ojo, ¿eh? Todo está No, es que me relacionado. siento identificado porque yo fui Claro. también por ese Claro, lado. Por esa no, experiencia. entonces eso me desanimó mucho, ¿no? Un momento, Entonces, ¿puedo hacer un primer plano aquí a la mano de... ahí a la cámara? Así es, Sí. así es. Se ve... Ahí está, ahí se ve. Sí, ahí se ve. Ya. Bueno, Bueno, una serpiente azul. Ah. después hablamos de ese Ok. detalle. Si quieren, pero todo esto es interesante, el fenómeno ovni. El asunto acá, el mensaje israeliano, lo que nosotros traemos es qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí. No solamente entender que hay gente allá afuera que quiere contactarse con nosotros, pero qué vamos a hacer con nuestro planeta, lo estamos destruyendo. O sea, no hemos aprendido, a mí me da mucha risa cuando me preguntan, ¿no? Y los reptilianos, y los que parecen hormigas, y los que... Y yo les digo, si existen bien, pero ni siquiera podemos en nuestro planeta llevarnos bien entre nosotros mismos, aceptar nuestras propias diferencias. Y estamos pensando más allá. No, el mensaje israeliano nos dice, Tremendo. tienen que ocuparse primero de este planeta, que como dijo Guillermo en otro programa con el que participé con él, este planeta no nos pertenece. Manejamos este planeta como si fuera nuestro, y no es así. No es así. Esto es como un test, un examen, ¿no? Para ver si lo pasamos. De eso es lo que se trata, ¿no? Entonces, y lo de la embajada es una cosa, ¿cómo decirte? Simbólica, ¿no? De tener el deseo realmente sincero de entender, uno, que no somos los únicos, dos, reconocer que eso que llamábamos Dios, a quien le debemos la vida que tenemos en este planeta, no es, pues, y más bien son, como los llamaste muy bien, hermanos mayores o padres, a mí me gusta decirles nuestros padres creadores, y tener la intención de recibirlos y de contactarnos sinceramente con ellos, ¿no? Entonces, las cosas cambiarían mucho de ese punto para adelante, cambiarían muchísimo, pero tiene que salir de nosotros, ¿no? Tiene que salir realmente de nosotros, del corazón, o sea, como agradecimiento, porque una de las cosas que yo me maravillaba de niño era cómo es que existo, ¿no? O sea, yo era muy, muy curioso, o sea, ¿por qué yo puedo mover mis manos, mis piernas? Mira qué maravilla, ¿no? Una flor, un insecto, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo? Sí, ¿Por que qué? eras observador. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando tú contemplas, y hay un pasaje en el libro del rey Salomón que siempre me ha gustado, ¿no? De la Torá, que dice, el Creador se revela a través de las maravillas de la creación. Cuando Cierto. tú contemplas la naturaleza, pero realmente la contemplas, tú puedes entender que hay un ser superior. Absolutamente. Ahora, ¿quién es ese ser superior?
En mi caso, yo he llegado al entendimiento que son estos Elohim que nos dicen que ustedes están en el proceso de Elohimización. Porque nosotros vamos a ser como ellos. Entonces, porque si nosotros llevamos nuestra tecnología a un sitio más primitivo, nos convertimos en dioses para esa gente. Cierto. Y si más adelante, gracias a la tecnología, nosotros también nos toca crear otros seres, esos seres nos van a tomar también como dioses. Porque es cuestión de ciencia, es cuestión de información y es cuestión de niveles de espiritualidad y también de niveles filosóficos. Entonces Rael siempre dice, ¿no? El hombre de hoy tiene la tecnología del mañana, como diciendo que se nos va de las manos, pero lamentablemente aún tiene el pensamiento La de ayer. mentalidad de un niño. Y en ese sentido, las religiones tradicionales ya no le sirven al ser humano. Imagínate, las 3 religiones principales, entre ellas ponen divisiones cuando tienen el mismo origen. Todas tienen el mismo origen, ¿no? Y cuando vas alrededor del planeta y ves otras culturas, otras religiones, ¿no? El asunto del símbolo también es fascinante, ¿no? Que eso es una de las razones por la que me sentí muy atraído. Porque Que es el símbolo raeliano. bueno, en realidad sí, es el símbolo raeliano, pero es el símbolo que los raelianos hemos rescatado porque son 2 símbolos. Es la estrella de 6 puntas y la esvástica. Ajá. Muy importante, porque están en todas partes del planeta, en diferentes culturas, en diferentes religiones. Y son antiguas. Y son antiquísimas. Sobre todo la esvástica, La esvástica. que La lamentablemente esvástica, por la La influencia gente se nazi, asusta con eso. Así es. sí, pero viene desde 12.000 años. Se estima que se ha comprobado que son 8.000 años y se especula que son hasta 12.000 hay años de antigüedad. vestigios inclusive de la esvástica en el antiguo Tíbet. No solamente, en los mismos templos antiguos judíos. Los judíos a veces se ofenden cuando ven el símbolo y ellos a veces desconocen que el esvástica también es un símbolo Cierto. en Israel. En En-Gedi tú vas y para que veas cómo es cuando la mente, o sea, se bloquea. Yo les enseño, yo no estaba en Israel, pero hay fotos, ¿no? De los templos antiguos donde está la esvástica. Y dicen, eso es Photoshop. Eso es... bueno, pues ya, ¿hasta dónde, no? O sea, Sí, pero están ahí. Hay vestigios arqueológicos que han Claro. encontrado templos muy antiguos. O sea, estamos hablando de lo que hoy conocemos como sinagoga, que son los templos judíos, Exactamente. que han encontrado entre sus ruinas. Sí, Hay la esvástica. la esvástica, los tienen los nativos americanos, los tienen los moche, eso de donde te iba yo a decir. vengo, parte de mi genética viene de los indios moche. ¿Ok? Ok. Los mochica también lo tienen, los Nazca, tú que hablabas de Nazca, en Nazca ya han encontrado esvásticas, ¿no? Entonces, son símbolos que les pertenecen a toda la humanidad. Entonces, cuando por ejemplo un judío dice, no, la estrella es de Israel, no, la estrella es de la humanidad, la estrella está en muchas otras culturas, los rastafarias los tienen. Y eso está compuesto de 2 triángulos. Claro. Digamos, son 2 trinidades. Una trinidad que te lleva hacia arriba y otra trinidad que te lleva hacia abajo. Claro. Depende en cuál caigas tú. Entonces esos 2 triángulos forman la estrella. Para los raelianos, después de la explicación de Elohim le hizo a Rael, es el símbolo del infinito. El triángulo apuntando hacia arriba es el macrocosmos. El triángulo apuntando hacia abajo es el microcosmos. Es un infinito, o sea, no, Cierto. o sea, hacia arriba y hacia abajo. Lo que es arriba es abajo. Y lo que es Y abajo la es arriba. esvástica es el infinito en el tiempo. El ¿no? infinito. Eso es para lo que nosotros los religiosos, según la explicación de estos Elohim, que lo explicaron, ¿no? Se lo explicaron aquí en los mensajes, que están bajo el título de diseño inteligente, ¿no? Que lo pueden bajar, es gratuito, lo pueden bajar de la página www.rael.org. Es gratuito, lo pueden bajar y pueden leer los mensajes. Sí, en pantalla va a estar apareciendo la página, tanto tu página de internet, donde pueden disfrutar de tus obras. Bueno, gracias. Ahí está también en pantalla, pero también está la página, van a aparecer la página de Rael, que es www.rael.org. Padre, en el Antiguo Testamento habla de los Elohim. ¿Nos podría instruir brevemente lo que es el Elohim? Bueno, déjame tratar de catalizar un poco, de converger un poco con lo que está explicando el hermano. De acuerdo a nuestras concepciones, ¿no? Sigue existiendo un Dios altísimo. Es decir, esto que usted está hablando, bueno, los Elohim, al principio eran los Elohim. Eso dice en la escritura hebreo, eran los Elohim. Por eso ahí donde viene el hablar en plural
hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, que está en el Génesis. Si vamos al Salmo 82, dice, y el Altísimo estaba en la reunión con los dioses. Es decir, había varios ahí. Exactamente. Ahora bien, ahí donde está el secreto de la diferencia entre la forma que hablaba Cristo Yeshua, de Abba, del Padre Altísimo, del Dios Padre Madre, y cómo se comportaba este Dios del Antiguo Testamento, que muchos le llaman el demiurgo o el demiurgo. Sí, Entonces, Jehová, bueno, esto es un secreto Yahweh. muy profundo que estamos hablando aquí, que no sé si deba estarlo diciendo porque Tranquilo, déjese fluir, pero padre. Déjese pero son fluir. secretos que Nos van a esperar afuera. Tranquilo, No, pero mire, padre. Hasta mire. donde usted sienta que debe. no, hágalo. pero yo es fácil, mire, usted lee el trabajo de Max Handel y de Max Steiner. Ellos hablan, hay un libro que se llama Masonería y Catolicismo. Está allá afuera, no lo dije yo, está ahí. Usted lo puede conseguir, a lo mejor está agotado, no lo sé. Usted lee Catolicismo y Masonería y va a ver muchos de estos secretos. ¿Qué pasa? Eso no cambia nada, no se asuste. Usted que es cristiano, no se asuste, al contrario. Estamos descubriendo cosas para ver cuán maravilloso es el Padre Altísimo. Si vamos a Deuteronomio 32, que dice también, y el Altísimo perdón, déjame decir antes, vamos a volver a Melquisedec. Oh. Vamos a volver a Melquisedec, que yo sé que Melquisedec es una encarnación crística, que este personaje crístico encarna ahí para formar una casta de sacerdotal. Y entonces la Biblia describe que cuando Abraham se encuentra con Melquisedec y se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Altísimo, es decir, hay dos entidades ahí, él habla del Altísimo, el Padre Sempiterno, que se habla en la Cábala, y parece que, de acuerdo entonces, cuando ves a Deuteronomio 32, que dice, y el Señor y el Altísimo estaba en la reunión repartiendo los pueblos de la tierra, y a Jehová, el pueblo que le tocó, la heredad que le tocó fue Jacob, del pueblo de Israel. Es decir, que este Elohim le entregan la misión de este pueblo judío, que son las almas de la Atlántida, de los hermanos de la oscuridad. Bueno, estaban las almas de la ley del uno y las otras almas que entre ellos fue lo que provocaron la destrucción de la Atlántida, producto de esos mismos cristales. Estoy diciendo, no estoy diciéndolo por información e investigaciones. Ustedes no me crean. Hagan lo que me decía mi maestro espiritual. No me crean a mí. Investiguen. Porque estamos lanzando información. Usted investiguen. Todo está allá afuera. Y por resonancia va a encontrar la verdad de su alma y entre en meditación. Para que usted escuche. Escuche. Por eso Jesús decía, escuchen. Es decir, que tenga oídos, que oiga. Pero no son los oídos físicos. Yo no oigo por este oído. Es decir, es el oído de la resonancia de tu alma que está en ti. Ese conocimiento lo traemos nosotros en nuestra semilla del átomo, el átomo simiente de nuestra alma. Tiene toda la información de todas nuestras vidas. Yo soy un sacerdote católico apostólico ortodoxo. Déjenme aclarar eso, porque no tengo nada que no estoy en afiliación de ni manera y forma con la Iglesia Católica Romana. Son mis hermanos, nos respetamos, ellos me reconocen legítimo, porque soy de una línea legítima ortodoxa de la antigua iglesia primitiva. Y llegó a nuestras manos, llegó esta ordenación, este branch, a través de Tikhon de Rusia, que llegó aquí, y la iglesia nos reconoce como legítimo. Somos autónomos, soy el obispo, un obispo, pero somos autónomos y puedo hablar. Yo sé que no estoy rompiendo ni estoy en contradicción con ninguna fe de nadie, como dice el Papa. No estoy en contradicción con nada, al contrario. Como dice el hermano, ojalá que muchas personas pudieran, en vez de contestarle a alguien que venga con una duda tan válida como esa, decirle, no te preocupes de eso y obedece nada más. No, hay que darle respuestas a la gente. Estamos ya en hora de que demos respuesta a la gente, porque si no vamos a seguir en un tercer estado de conciencia. Y eso es lo que la diferencia entre nosotros y estos hermanos de otros planetas, porque y te digo otra cosa también, quiero decir otra cosa, también estoy consciente de que estos hermanos extraterrestres están funcionando a un nivel todavía del mundo físico, a diferentes estados vibratorios, porque el mundo espiritual sigue funcionando. No vayan a pensar que los ángeles no existen. Existen los ángeles, existen los grandes maestros de la hermandad blanca que trabajan en otros planos cósmicos, pero que no están en esa dimensión de física
de estos extraterrestres que vienen moviéndose a través de la diferencia entre los portales interdimensionales. Corrígame si estoy correcto en lo que estoy diciendo. Que es la única forma en esos portales interdimensionales donde único se anula el tiempo y el espacio de una manera que puede viajar a velocidad del pensamiento, como mismo el cuerpo astral nuestro, las experiencias que hemos tenido fuera del cuerpo, que lo hemos estado fuera, yo he estado fuera del cuerpo, he estado mirando el sistema solar fuera del cuerpo, que da miedo al principio porque tú dices, ¿ahora cómo regreso? Y yo dices, bueno, ¿y cómo llegaste? Como diría mi padre, cuando me trababan en algún lado, una vez se me trabó la cabeza en la baranda, un niño haciendo curiosidad, y entonces después no podía sacar la cabeza. Y vino el barrio entero. Y mi padre, tranquilamente, yo dando gritos, porque me había encerrado. Y entonces todo el mundo a ver cómo me sacaba, y dice mi papá, no se preocupe, como entró, salió. Lo que pasa es que tiene que calmarse, te calmas o te doy una nalgada. Y ahí me calmé y me sacó. Porque parece que los cacheticos estaban trabados, lo único que había que hacer así, mi hermano. Y a veces lo que tengo que hacer así los cachetitos de la conciencia nuestra, porque estamos tan programados con tantas mentiras que nos han dado, que entonces hablamos de una cosa y todo el mundo se aterroriza. Claro. Y si hablamos de una cosa, de que lo que estamos hablando, de las entidades, de los Elohines, que eran 7, que están al principio, los que estaban más, según dice la escritura, eran 7 Elohines, y entonces quedaron 5 en el sol, porque hay entidades en el sol también a nivel espiritual muy elevadas, y el quinto, el séptimo Elohim era el Jehová, que se movió a vibrar con la luna, porque ese era el nivel vibratorio en que él tenía que trabajar para llevar estas armas de los judíos. Imagínense usted que Moisés subió al monte Sinaí, y cuando llegó a Aarón, el que después fue el sacerdote, había derretido todo el oro para hacer una estatua de Baal, y resulta ser que es en la Atlántida estaban los hijos de la ley del uno y los hijos de Baal. Qué casualidad que los judíos derriten el oro para hacer una estatua de Baal. Cuando Moisés baja, la primera tabla que él rompe eran datos de la Cábala. Era Cábala lo que él traía, que él aprendió en Egipto, porque era sacerdote de Osiris. Entonces, cuando él vio todo aquello, cogió una furia, rompió las tablas y dijo, esta gente son unos socotrocos. Esta gente no están listos, son unos tacos, están calcinados, esta gente esto no le sirve. Volvió de nuevo a subir y bajó con los 10 mandamientos. Mira, ustedes este es el ABC, y si no hacen esto, entonces hay que pasarlo por cuchillo, que pasó de hecho a muchas personas por cuchillo porque se siguieron rebelando. Eso está en la Biblia, no lo digo yo. Claro, porque, sí, porque era gente además muy primitiva. Entonces podemos entender muchas cosas, la gente se cuestiona. Claro. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué Dios es injusto? ¿Y por qué Dios mata a matar? Y en Deuteronomio 13, Elohim le dice no me acuerdo a quién que le dice, si algún hermano tuyo te lleva a adorar a un Dios que no sea yo, mátalo, así dice. Como el Corán, y si tu padre y tu madre te lleva a adorar a un Dios que no soy yo, porque soy un Dios celoso, es decir, te está diciendo un Dios celoso con atributos de personalidad humana.